Hola a todos, mi nombre es Osvaldo García y formo parte de Goldrain. Goldrain es una editorial nacida en Querétaro a partir de un proyecto que se llama The Substance, que es un espacio gestionado por artistas y también galería, y que empezamos en 2010. En ese entonces queríamos hacer solo exposiciones, pero en algún momento decidimos que había proyectos que nos gustaba como para que tuvieran un catálogo o alguna especie de publicación, o que sentíamos que tenían una salida que podía ser en un libro. Fue en ese momento en el que empezamos a hacer libros digitales, catálogos digitales, pero al final de cuentas no nos dejaron satisfechos, y por ahí de 2015 fue que se nos metió en la cabeza la idea de tener una máquina Riso, y decidimos comprar una de estas máquinas, y fue cuando nos introdujimos en el mundo de los libros de artista y los fanzines. ¿Y qué es un libro de artista y qué es un fanzine? Hay opiniones y hay diferencias entre las definiciones, y es por eso que nosotros nos quedamos con algo que pensamos al momento en el que hacemos nuestros libros, y es que un fanzine puede ser pues una simple colección de dibujos, de fotografías, de imágenes, de textos, de collage, como digamos como algo más espontáneo, como una colección de cosas, como algo que es diverso y que puede tener un tema o puede no tenerlo, pero que no es tan serio. De hecho, el término también dicen que viene de revista, como de magazine, pero hechas por fans. Eso es como una de las descripciones que le dan, pero nosotros creemos más que es el contenido el que dice que es un libro de artista, que es un fanzine. Generalmente, o para nosotros, el libro de artista tiene un concepto y tiene un tema, aunque sea el más raro, y eso es lo que lo define como un libro, aunque sin importar tanto si son 10 páginas, si son 5 hojas, si es una piedra con unos papeles. Para nosotros un libro de artista está definido por su concepto, y eso es lo que lo convierte en un libro de artista. Y si es una colección, puede entrar en un catálogo como una definición, o puede ser un fanzine, que no hay ningún problema en que sea un fanzine muy bien elaborado, con muchos colores, con diferentes técnicas. Como que la parte de las técnicas no es para nosotros lo que define si algo es un fanzine o si algo es un libro de artista. También, cuando empezamos a meternos en el mundo de los libros de artista, decidimos que pues las definiciones iban a estar un poco fuera de lo que hiciéramos. Como que el libro, o más bien el proyecto, iba a definir lo que iba a ser el libro, cómo iban a ser sus texturas, qué materiales iba a usar, si va engrapado, encuadernado de diferente forma. Como que lo más importante iba a ser el concepto del libro, y no tanto los materiales, y no tanto la forma de impresión, y no tanto el encuadernado, o si las portadas eran duras o no, sino que el libro se definía por el concepto del artista y del proyecto. Este que les estoy enseñando fue nuestro primer proyecto, y se llamó Fanzinoteca. Es un proyecto que hicimos con Alejandro Uribe, un artista con el que hemos hecho varias colaboraciones y ediciones, y que ya tiene él un contexto de trabajar edición, haciendo sus propios libros de hace mucho tiempo. Entonces con él hicimos esta colección en la que pues él hacía colaboraciones con varios artistas, y cada uno hacía un fanzine, y al final todo era una colección. Entonces son de temas diferentes, y lo que queríamos explorar en este proyecto era la forma en la que imprimía la máquina, que es la Riso.
En nuestro caso es una máquina que nos permite imprimir hasta tamaño doble carta, y también eso ha definido varios de nuestros libros, que queremos aprovechar lo máximo el tamaño del papel y entonces imprimimos a tamaño completo o en tamaños que hacen carta, doble carta, media carta, un cuarto de carta para hacer nuestros libros. Inicialmente yo compré la máquina para hacer también libros de fotografía, porque soy fotógrafo, y como que no le entendía cómo se usaba, cómo se veían las imágenes, si eran punteadas en la impresión o cómo era que caían los negativos y la tinta, y me desesperé un poco, y entonces cuando hicimos la colección de Fanzinoteca, después pasamos a Pintamuertos, que es un fanzine de Ricardo Mostes y Lomi, que bueno, es una colección de dibujos relacionados con Día de Muertos y Halloween. Y fue también en nuestras primeras publicaciones, y que sacamos junto con una exposición de todos sus dibujos y con una fiesta. Está impreso en un papel reciclado, que ahorita aquí en Querétaro ya no se consigue tan fácilmente. No sé la verdad por qué. No nos lo han contado en las papeleras, pero simplemente papel reciclado ya no se consigue. Y pues le pusimos un hilo, hicimos la exposición, y es un libro al que le fue muy bien. Fue de los primeros en el 2015. Sacamos también una edición más pequeña, que era como de bolsillo, por así decirlo. Y bueno, la otra cualidad de esta era que era la hoja doblada, pero venían precortados para que tú los pudieras convertir en unas postales y así. Entonces, a todo esto, la máquina Rizo imprime con tintas de arroz o de soya, pero puedes imprimir una tinta a la vez. Y para cada tinta necesitas un cilindro diferente, que es lo que nosotros no sabíamos cuando la compramos, pero que después fuimos aprendiendo, y por el momento en un inicio solo tuvimos tinta negra. Eso nos gustó también, sentíamos que tenía como mucha fuerza. La tinta negra tiene muchísima fuerza, y otra de las ventajas que tiene la Rizo es que puedes imprimir en papeles de hasta 300 gramos, 400 gramos, que es lo que hemos impreso nosotros, aunque ya con mucho trabajo y una impresión por vez, o desde 70 hasta 250 gramos de una forma muy rápida. Después hicimos Triste Suerte de los Peces Voladores, de Horacio Guarpola. Triste Suerte de los Peces Voladores fue una exposición que hicimos aquí en la galería, y Horacio encuentra un libro de historia natural y decide convertirlo en un nuevo libro. Entonces toma el capítulo que se llama Triste Suerte de los Peces Voladores y decide que esa va a ser su portada y que también va a ser su nuevo libro. Lo convierte en un libro de collage y poesía, y después de eso hace una página en la que todas estas imágenes las interviene nuevamente y las convierte en glitch y en imágenes virtuales. Entonces es una publicación que tiene varias capas de interpretación. Para este proyecto se realizó la exposición, y nosotros realizamos este pequeño catálogo de las piezas que también se despliegan, y pues pueden darle al mismo libro otra textura y otra forma de leerlo. También son precortadas, o sea que las puedes separar, y eso hace que se conviertan en otra cosa y que puedas quizás mezclarlas, hacer tus propios remix de todas las piezas. También en un inicio realizamos a Star Wars Scene, o Fake Wars, o diferentes nombres que le pusimos. Y es pues una colección de ilustraciones de las primeras figuras de Star Wars, pues de las ilustraciones que venían en las cajas, que venían en los instructivos para armar los diferentes sets, de imágenes de prototipos, ilustraciones de cajas de cereal, y
nos dimos a la tarea de hacer un remix con todas estas imágenes y convertirlo en un fanzine para los fans de Star Wars. Uno que puedes colorear o que puedes dejarlo así nada más o verlo. Y la idea también era usar un cartoncillo blanco que le diera como textura y que también se viera pues como que ha pasado un tiempo por esta publicación. La impresión en risografía tiene esa cualidad también, como que es una impresión que cambia dependiendo el papel que tú utilices, la forma en la que imprimas, la velocidad de la impresión, la presión del rodillo contra el papel. Todo eso le da diferentes cualidades a la impresión. Y con este fanzine incluíamos un cartel, que fue un cartel que hicimos a partir de papeles que nos trajo un señor ya muy grande que estaba cerrando su papelería, y entonces nos dijo que estaba vendiendo materiales y tenía estos papeles de arquitectura que ya estaban desgastados por el sol y que nos fascinaron para esta publicación porque se ven como si los hubieras encontrado por ahí tirados, guardados entre un montón de papeles, y tienen los bordes desgastados, rotos, ácidos, porque este papel es muy ácido, pero los colores son geniales para esta publicación. Fue un libro del que hicimos un tiraje como de 80, que estuvo definido por el número de carteles que había o por el número de papeles que teníamos. Y bueno, también así, dependiendo del libro, dependiendo del concepto del libro, es que definimos de qué tiraje va a ser la edición. Hicimos después un fanzine con el colectivo Vecta, sencillo. Ellos ahorita ya no trabajan en conjunto, pero trabajaban ilustración y pintura, o ilustración y dibujo digital. Y entonces, pues como pueden ver, eso se ve combinado, pero metían aparte fotografías que, bueno, creo que se alcanza a ver, no tanto, pero parece que hay. Bueno, si pueden ver la textura de las imágenes, es intervenida por aquí se ven como unas manchas del rodillo, hay un punteo que no se alcanza a percibir del todo, pero que está presente cuando la máquina escanea las imágenes y luego hace una serie de micropuntos o de micromanchas a través de las cuales pasa la tinta. Y también se ve como por la forma de imprimir muchas de las manchas quedan mucho más definidas, y es sobre todo en la parte digital, pero la unión de todas es la que hace pues como la magia del rizo, por así decirlo. Y estos fueron la publicación se trataba de, tú lo vieras como un libro, pero también al final se convertían en unos carteles que tenían continuidad, y también es por la forma de imprimir igual. Nosotros metemos el papel completo, pero después ya se transforma al tamaño al que tú lo definas en el libro. Con Alejandro Uribe hicimos Lea como analfabeta, que era, este es un ejemplo de lo que les mencionaba acerca de cómo sería un fanzine o un libro en sus diferencias. Y bueno, vimos por ejemplo el fanzine de Star Wars, que es una colección de dibujos, de ilustraciones, tiene un diferente número de páginas, pero eso no define si es un fanzine o un libro, pero para nosotros es un fanzine porque es solo una colección. Y este vendría a ser un libro de artista. Tiene un concepto que es es un accidente editorial, y les voy a leer lo que era la introducción. Lea como analfabeta.
Accidente editorial que surge al destruir un libro de análisis político. La manera como se presenta tiene la intención de provocar múltiples lecturas, poema espacial, libro de artista, apropiación editorial y principalmente partitura sonora. Se propone seleccionar un texto al azar o incluso premeditado para ser interpretado, leído en voz alta o siguiendo el contenido a manera de instrucciones. Este libro surge a partir de otro libro, que es la biografía de Luis Echeverría Álvarez. Entonces, Alejandro encuentra la biografía de Luis Echeverría Álvarez y le da curiosidad que cada uno de los capítulos abrevia Luis Echeverría Álvarez como Lea. Entonces, lo que hace él es que arranca los capítulos, la portada de los capítulos, y lo convierte en un nuevo libro que trata acerca pues de la lectura, pero como acciones que tú puedes realizar o lecturas diferentes que tú le puedes dar. Son solo 12 hojas sueltas y cada una trae un concepto. El 1, lea promesas, lea de buena fe, no se ve, lea rápido, lea con cuidado, lea equivocándose, lea como loco, lea retando, lea en el extranjero, lea en el futuro, lea sin valor, lea vengándose y finalmente ya no lea. Entonces, después Alejandro presentaba este libro como un performance, y el libro pasa de ser esta publicación a ser algo más, como lo que les contábamos acerca del libro de Horacio Warpola también, en el que el libro se transforma, y esta es una serie de libros que sería el ejemplo de lo que les comentaba acerca del que el contenido y el concepto hacen que se convierta en una publicación diferente o en un libro de artista, sin importar cuántas páginas tenga, cuántas hojas tenga, si el encuadernado es de una forma u otra. Hicimos este primer número con cheque con Ezequiel Frías de Tatuajes Culeros, una serie de ilustraciones que hizo él en dibujos con esta técnica estilo puntillista, y se llaman Tatuajes Culeros porque los temas son como un poco pesados o tratan temas que podían verse como culeros, por así decirlo, pero en realidad los tatuajes son tienen una técnica muy buena y se ven muy muy padres. Desde que los vimos en su cuaderno de dibujos nos gustaron muchísimo, y fue que decidimos hacer esta primera publicación de Tatuajes Culeros. Generalmente la gente los ve y pasa lo mismo. Primero piensa que van a estar muy feos o cosas así por lo de culeros, pero en realidad les gustan muchísimo. Y posteriormente se hizo la segunda parte, que fue en color rosa. Y por ahí viene una tercera parte y no sabemos qué más vendrá, pero es una serie que quizás ya es como una colección, aunque sea pequeña, que nos ha gustado mucho. También fue de los libros en los que decidimos explorar dejar los lomos sin... no enfoca, ahí está. Dejar los lomos pegados, pero descubiertos, no ponerles ninguna cubierta, más que este pequeño papel en el que viniera el nombre de la publicación. Con esta colección se hizo también 20 movimientos de Fernando Cruz, que es un manifiesto acerca de pensar desde el sur, pero hablando en conjunto con diferentes discursos. Se menciona el EZLN, a Fanon,
a Marx, Palestina. Y bueno, es como un manifiesto en contra del capitalismo y de la burguesía, de la pequeña burguesía. Y bueno, es una exploración también del fanzine en su forma pues radical, contestataria. Fue por esto que también lo quisimos hacer en un papel, queríamos usar un revolución o un papel de un gramaje reciclado y también delgado, pero no encontramos y al final nos decidimos por este reciclado, que me parece que quedó muy bien. Vino igual Refranes ilustrados de la Nueva España de Fresa Altamontes, en el que ella toma refranes o dichos de diferentes libros, sobre todo de historia general de las cosas de la Nueva España, dichos y refranes de los antiguos nahuas, y entonces los ilustra. Esta serie vino también de la inspiración de su familia, y me parece que principalmente de su mamá, que habla mucho con ella a través de dichos o que los menciona mucho. Y bueno, vienen en náhuatl y vienen también en español. En algunos vienen sus definiciones y pues las ilustraciones nos gustaron muchísimo. Las ilustraciones fueron hechas a mano, en grabado, y después lo que hicimos nosotros fue escanear cada una de ellas, dejarlas con su textura original del grabado, pero las limpiamos para que la impresión fuera mucho mejor en la rizo. Entonces se quitaron algunas pequeñas texturas que venían alrededor de la ilustración original, que eran pues la tinta pegada al papel en el grabado que ella imprimió, y de esa forma se pudieron imprimir mucho mejor a través de la rizo. Es un libro que nos gusta bastante, y el encuadernado fue cosido por Fres misma. Es una técnica de encuadernación que bueno, ella aprendió y quiso utilizar para su libro. Y también las portadas se hicieron en serigrafía, en un cartón más grueso, y los lomos son de tela. Y bueno, les mencionaba al inicio que también todo empezó porque yo soy fotógrafo y quería hacer unas publicaciones de mis fotografías. Y fue en 2018, me parece que sí, en 2018, que por fin pude hacer mi primer libro de fotografías. Bueno, ya antes había, a la primera feria que fuimos, que se llamó Index Art Book Fair en el Museo Jumex, que fue cuando nos decidimos finalmente a hacer libros de artista, y vimos los libros de muchísimas editoriales buenísimas, que nos dejaron pensando muchísimo en la construcción de los libros, en la impresión, en lo que estaban haciendo otros. Una de ellas fue Gato Negro, y cuando vimos que tenían una máquina igual a la nuestra y que estaban imprimiendo con puro negro y que imprimían mucha fotografía, fue que pensé justamente que debía volver a practicar lo de la impresión de fotografía para hacer mis fotolibros, y que había estado gastando mucho tiempo. Entonces hice un viaje a Nueva York, que es en 2018, tuve la oportunidad, y al regreso pues decidí hacer primero este tabloide doble carta que se llamó Hoja de Contacto, y que en la parte de afuera tiene esta tira negra que es en realidad el negativo con el que hice las fotografías de rollo que vienen dentro. Entonces es un negativo 120, aquí va cada uno de los cuadros o cuadrados, y por fuera pues tiene el título, mi nombre, ese se desenfocó, ahí está más cerca. Bueno, tiene el título de la publicación, el start, y las letras son parte del rollo original. Estas letras las puse con un letraset, que eran esas tipografías que venían hechas como si fueran stickers y que se pegan. Y acá viene mi boleto de avión, y por la parte de afuera pues puedes ver como todas las tiras de negativo
que después intervine para que tuvieran como otra textura. Viene otra parte del boleto, la gotita de la editorial Goldrein. Después hice algunas letras, tachados, un sticker, una estampilla de 0 centavos de Trump que encontré tirada por las calles. Y bueno, todo esto añadía más textura a este como cartel, que al final estaba pues doblado en 3 para que fuera una especie de mini fanzine de una sola hoja. Y por dentro vienen las fotografías como si fuera una hoja de contacto que se hace en el cuarto oscuro, en el que puedes ver tus fotografías en un tamaño más pequeño para ver cómo se están exponiendo, o sea, cuánta luz ha pasado y cómo se están revelando, imprimiendo. Después decidí hacer el libro y tengo ahora 3 versiones, 3 diferentes ediciones, y esta fue la primera. Pues algunas ya se acabaron y eso me da mucho gusto. Después es por eso que fui haciendo pues más fotolibros, más fotofanzines, y pues es en realidad como que la maqueta la línea del libro era lo que importaba. Quise que se vieran al tamaño cuadrado, completo, y van siguiendo el camino que yo hice desde Brooklyn hasta Manhattan y pasando por diferentes lados. La serie es un recorrido, sacando arquitectura, conociendo personas, cruzando el metro. Llovió sobre el puente de Brooklyn, y eso es lo que quiero registrar en este libro, ese recorrido de una semana en el que me la pasé haciendo fotografías y descubriendo la ciudad. Lo imprimí primero en un papel cartoncillo blanco, pues más grueso, y generalmente todos nuestros libros van firmados y numerados y son de series pequeñas. Es algo que me parece que es parte de la editorial también, y que te acerca pues al libro como sí, como un coleccionable, pero más que un coleccionable, como que tienes un contacto cercano con el artista. Generalmente nuestros libros están a la venta en las ferias y en ningún otro lugar. En algunas librerías se pueden encontrar, pero no siempre. Y bueno, ya las demás ediciones fueron cambiando en la portada. Aquí es lo que les enseñaba, que eran como las tiras del rollo original y que las coloqué como como unos edificios ahí en Nueva York. Cambió el papel porque se convirtió en un bond amarillo. Sentí que le daba otra textura a las imágenes. El contraste y la impresión también fueron mucho mejores porque el papel es más delgado, entonces la máquina imprimió mucho mejor estas imágenes. Y bueno, me gustó mucho esta segunda edición. Y la tercera es como la hoja de contactos, todavía no está terminada, la estoy terminando. Aquí va a llevar como una tira que va a tener más información del libro, de la editorial y de la serie. Y el interior sigue siendo casi lo mismo, nada más añadí algunas nuevas fotografías y hice una maqueta diferente, pero lo demás sigue siendo prácticamente lo mismo. Y bueno, esos entrarían, sí son como libros de artista, pero en realidad creo que entran más en la categoría de fotolibros o de fotofanzines, pero sigue siendo como parte de la editorial dar estas vueltas entre si algo es libro, fanzine o lo que sea, que en realidad no nos termina como importando tanto. Les voy a enseñar rápidamente estos 2 libros que también son míos, solo para pasar a los demás. Y bueno, se llaman Tarot y Dinero. Tarot y Dinero es una serie que hice en el 2018-2019 y es una acumulación de publicidad que fui recolectando de los
de los postes de las calles de Querétaro durante un año. Entonces, tarot, las recogí de postes, de cabinas de teléfono, del piso, de parabrisas, de muchos lugares. Tarot son puros de tarot. Y te prometen todo, curan todo, amarres y desamarres, lectura de cartas limpias, magia blanca. Tienen protecciones para trabajo, negocio, levantan negocios, traen al ser amado, endulzan el amor, hacen que quien tú quieras venga a tus brazos. Y yo me la paso en bicicleta y entonces un día los descubrí, yo creo que porque yo siento que hubo una ley hace un tiempo que quitaron y entonces antes no se podía pegar publicidad en los postes y cuando la quitaron, de pronto los postes amanecieron llenos de carteles de todo. Pero los de tarot fueron de los principales que captaron mi atención. Y luego los de dinero. Este es otro libro que se llama Dinero y que es el mismo principio. Son puros libros de préstamo de dinero y la mayoría muy seguramente fueron estafas, pero la redacción me daba mucho... Bueno, la redacción era algo que me interesaba mucho, como esto: se acerca la época más bonita del año, llena de regalos y sorpresas, y tú no tienes dinero, te prestamos de 2,000 a 20,000. Se aproxima Navidad y tú no tienes dinero, nosotros te prestamos de 2,000 a 12,000, te resolvemos en 20 minutos. Entonces es igual, resuelven por WhatsApp, resuelven por mail, te resuelven en 5 minutos, en 30, te dan de 2,000 a 450,000 o a 1,000,000. Va variando y también su diseño gráfico es algo que está muy, muy divertido y que fue de las cosas que me atrajo de este proyecto que realicé durante un año. Creo que al final tiene una reflexión más profunda en el aspecto en el que pues te resuelven la vida de una forma fácil y uno lo hace con magia y otro lo hace con dinero, con algo material. Y más relacionados con ilustración. Bueno, de diferentes formatos. Entonces tenemos todos estos. Está 414 Insuflare, hecho por Pixie Ocampo y David Álvarez. David Álvarez es escritor y Pixie Ocampo es ilustradora y pintora. Entonces, de un lado tenemos los textos de David y en algún momento, a la mitad, se combinan con las ilustraciones de Pixie. Los textos tratan acerca de la muerte y las ilustraciones también tratan acerca de la muerte. Este libro fue importante porque normalmente no estábamos usando texto o tanto como texto, poesía, relato o texto en general en nuestras publicaciones y empezamos a hacerlo con este libro. Está que es resultado de un experimento que hicimos aquí en el estudio cuando se organizó la feria el encuentro de editoriales independientes en el Museo de Arte Contemporáneo por parte de Gris Tormenta, Herring Publishers y nosotros. Después se hizo una pequeña fiesta aquí en el estudio y nos pusimos a dibujar diferentes editoriales y al final salió un fanzine que se llama Nos Prometieron Alcohol y Fanzines y que lo imprimimos esa misma noche. Bueno, yo lo estoy imprimiendo mientras hicimos la maqueta rápidamente entre todos y pues salió un fanzine bastante divertido que después ya me di a la tarea de convertirlo en un fanzine más pues con otro tipo de papeles ya más definidos. Corregí algunas de las ilustraciones para que la impresión fuera mucho más fuerte
y no se perdieran. El otro había estado hecho con puros papeles reciclados del estudio que habían sobrado y algunos estaban doblados o ya muy maltratados, y este sí está hecho pues como si fuera la maqueta desde el inicio del fanzine y bien impreso y todo. Fue un experimento bastante bueno. Después hicimos este otro, que es un formato que me parece de los más interesantes que hemos hecho hasta ahora, y fue con Paulina Padilla, y es una serie de dibujos que van rotando, van contando una historia al mismo tiempo. Y después, cuando se piensa que va a terminar, dice que lo vuelvas a rotar. Y la historia continúa. Y pues es un formato que vimos con ella. Tiene algunos detalles en los que queremos meter más ilustraciones, como esta parte de aquí, o ver qué podemos hacer interesante. Creemos que todavía tiene por explorar este formato. Y por lo pronto quedó este fanzine que es de los últimos que hemos hecho y que nos gusta mucho. En formatos interesantes está también estos pequeños de ilustración, que son de Abigail Cárdenas, que es una artista muy joven y muy talentosa de Ecuador, y que está visitando la ciudad por cuestiones de familia, y que conocimos en el Museo de la Ciudad cuando dábamos una plática, una presentación acerca de un catálogo de ilustradores locales. Entonces son historias muy sencillas. Lo voy a acercar un poco más. Son historias muy sencillas, pero me parece que muy bellamente ilustradas, y que al final terminan haciendo estos mini fanzines muy bonitos. Cuando conocí a Abigail, ella me dijo que quería imprimir unos fanzines, y después llegó al otro día al estudio. Le dije, bueno, sí va. Llegó al otro día al estudio, pero traía una bolsa que tenía 100 fanzines que había hecho uno por día durante 100 días. Entonces eran muchísimos, y lo que decidimos fue hacer estos formatos en los que, bueno, ya vieron, le di vuelta, y cada uno de los mini fanzines trae 2 historias. Esto lo hicimos porque pues ya estaba la forma en la que se hacía el mini fanzine, y lo que decidimos fue darle esta vuelta para aprovechar el otro lado del papel y publicar más historias al mismo tiempo. Entonces igual está impreso en cartoncillo. Hicimos en total 20 diferentes para publicar 40 historias. También en el año 2009 sacamos P19, que fue Predicciones 2019, que eran proyectos que nos gustaría publicar en el año y que podían pasar o no pasar, que se publicaran en el año, pero que nos gustaba tener como este almanaque de predicciones que podíamos quizá publicar o no. Y entonces estaban varios artistas. Al final terminamos por publicar el de Salvador Herrera y Horacio Guarpola hasta el 2020. ¿2020? No, sí lo publicamos al final. Sí lo publicamos hasta el 2020, aunque salió una parte ya muy avanzada en 2019. Publicamos unos mini fanzines de Güero Güero, All You Need Is No Need de Alejandro Uribe. Nos faltaron de publicar varios más. Yo creo que publicamos como 5 de esta lista a final de cuentas. Pero fue un ejercicio bastante bueno. Aquí está la portada, es del maestro Gerardo Esquivel, que es uno de los artistas que a mi parecer es de los más importantes que ha dado pues la ciudad y su historia. Me parece que es de las más importantes en cuanto al arte en Querétaro y nacional. Con él estamos también planeando estuvimos planeando hacer varios libros que van a salir próximamente y que están en planes, y por eso es que pues la portada llevaba su pieza, y al final no pudimos sacarlo ese año, pero lo más probable es que lo saquemos este año.
De él también hicimos algunas libretas, como las que ven en la parte de acá abajo, que fueron para aprovechar algunas de las ilustraciones que tenía de múltiples series y checar la forma en la que se imprimían en el papel y con la rizo, y ir viendo cómo podía ser que salieran en diferentes publicaciones en un futuro. Ahora les voy a hablar de algunos de los libros que bueno, tienen como una carga conceptual más fuerte, y están estos tres que son de Alejandro Uribe. Primero está Ejercicio Caligráfico. Ejercicio Caligráfico fue también uno de nuestros primeros libros. Lo hicimos como si fuera una libreta. Las portadas están impresas en serigrafía y pues iba a ser como en este formato igual de libreta, expandido, o más bien apaisado, y la idea es que es algo que se ve como si fuera didáctico. Usamos papel de libreta con cuadritos y la impresión es igual risografía, pero él hizo una sola frase que dice: nada se repite ni una sola vez. Entonces tú podrías usarla como libreta o simplemente es el objeto y ya. Y la frase se repite durante toda la libreta. Entonces es como un juego, una ironía, una acción. Pues tiene igual varias lecturas y viene igual firmado, y hicimos una serie de 12 nada más. Que esto fue por el papel que teníamos de libretas y porque era solo un ejercicio que estábamos haciendo, un ejercicio editorial. Después realizó All You Need Is No Need, todo lo que necesitas es no necesitar, y el contenedor es un sobre. Dentro del sobre viene este fanzine, y que viene de una acción que él realizó que se llamó Campaña Innecesaria, en la que mediante acciones con las que se realizara la diseminación de una idea, o sea, la propagación de una idea, que sería esta frase: todo lo que necesitas es no necesitar. Él las iba realizando, pegó en las calles, repartió volantes, habló con la gente, iba con un megáfono por las calles, pasando su idea, y hizo stencil, también hizo murales. Entonces la cubierta de este fanzine es un póster que es el que pegó en las calles, pero que de esta forma se vuelve como la camisa de la publicación, y que a su vez trae impresas todas las acciones que realizó él. Después viene la publicación, que es algo simple, son los papeles doblados y solo amarrados con un hilo, y vienen diferentes manifiestos, diferentes pensamientos anticapitalistas de varios pensadores, y que él pone de esta forma pues al lector, y les da puntos de vista sobre todo anticapitalistas y de reflexión, y que pues en el diseño de esta publicación decidimos que iban a ser transcritos a máquina de escribir, algo que en un inicio no le gustó mucho a Alejandro y que yo también pensé que iba a ser complicado, pero que nos gustó mucho cómo se veía en la parte estética, y que terminó definiendo bastante cómo sería la publicación. También se hizo esta frase de John Cage, que va como una hoja suelta dentro del fanzine. Y después tenemos partituras. En partituras, este que ven aquí es un pequeño motor que Alejandro construyó y que trae en la parte de uno de sus extremos puntas de grafito. Entonces, a través de este motor y de sus puntas de grafito se forman diferentes dibujos que después
él las nombra como si fueran partituras y se las da a diferentes músicos para que las interpreten a su manera. Es una serie de piezas como si fuera hechas a manera de una carpeta gráfica, pero que están pensadas como si fueran partituras y se pudieran leer. Igual a partir de este libro es que se pueden convertir en acciones, en una presentación, o que la presentación del libro se convierte en un concierto o en alguna otra pieza. Entonces este también es uno de los buenos ejemplos de cómo el libro de artista logra pues de alguna forma digamos que el proyecto se convierte en un libro de artista y de esa forma tiene una salida diferente, pero después todavía más allá del libro tiene diferentes salidas para convertirse en otra pieza, y lo más importante entonces es el concepto. Igual está impresa en risografía, en puro negro, y el papel era un papel delgado, es un bond cultural de 90 gramos me parece, pero iban las hojas sueltas. En la presentación podían estar, creo que estaban en un atril también, y esa era como de las características principales del libro. Ahora, para hablarles un poco de colecciones o de acumulación o algo por el estilo, les enseñaré estos dos libros que son de los recientes que hemos hecho. Y este es Drones. Drones es una colección de blueprints, o ¿cómo se llaman? Los dibujos de prototipos y los dibujos como de patentes y diferentes esquemas que se fueron coleccionando acerca del tema de drones. Entonces vienen grabados también, vienen dibujos de circuitos, diagramas de navegación, algunas ilustraciones encontradas, y son muy interesantes, como esta en la que viene un edificio lleno de drones y después sus esquemas como si fueran viajes en el tiempo. Y fue una de las publicaciones que hicimos para probar el color azul que compramos recientemente. También todas estas están inspiradas en la película Interestelar. No la encuentro, pero aquí está. Entonces están inspiradas en el dron que vuela los campos de cultivo y que después es atrapado en esa película y cae en la tierra, pero reprogramado. Y este otro surge a partir de un proyecto que se llamó Iceberg, en el que a partir de una campaña de gobierno en la que se intercambiaron armas de juguete por juguetes didácticos, después se entregaron a diferentes artistas y cada uno hizo un proyecto diferente. Este proyecto se llama UCI y es una colección de puras armas de juguete. La UCI fue una arma, bueno, de hecho creo que se sigue vendiendo, es un arma real, y que es esta clásica pistola naranja que tuvimos varios en la infancia. Yo la tuve, y que bueno, viene con su catálogo de pistolas, y es una forma como de hacer un catálogo de armas que fueron utilizadas por niños y que era parte de este proyecto de Iceberg. Les hablaré ahora de Autodestrucción, auténtico manual, que fue igual una de nuestras primeras publicaciones. De hecho, la primera parte salió de la Fanzinoteca. Es un libro hecho por Grita Sangre y Abraham Soriano, a partir de un libro de medicina rural de los años 70 que tenía tonos clasistas, racistas y supersticiosos, y entonces ellos decidieron convertirlo en su propio manual, pero para el siglo XXI. Y es un libro lleno de collage, lleno de humor negro, que se puede leer a partir de las imágenes o se puede leer a partir de los textos o combinado. Y es uno de, yo creo que de los libros más divertidos que tenemos. Hasta ahora llevamos 3 ediciones. Esta fue una especial que hicimos con pastas en serigrafía, y igual con el lomo descubierto y coloreado.
Otra de nuestras publicaciones recientes es Los Cánticos de las Criaturas, que hicimos con Salvador Herrera y Horacio Guarpola. Empezamos a utilizar el color rosa que nos llegó también para esta publicación, combinado con el azul. Y es un libro, pues me parece que es todo un experimento. Salvador se encargó de las criaturas, Horacio se encargó de los textos. Es poesía, pero como a manera de cántico, como si fuera un texto épico, que va narrando las aventuras de todos estos seres que creó Salvador, y que es un libro surrealista 100%. Quisimos hacer una combinación de papeles, impresiones en los 3 colores que tenemos, que son negro, rosa y azul. Y bueno, aquí combinamos las hojas albanene para que hubiera como una sensación de tridimensionalidad y de diferentes planos, que es algo que también va con la obra de Salvador. Después incluimos un print que se puede desprender y que va dentro del libro y que es parte de las piezas de este libro. También es un libro en el que combinamos texto e imágenes y que pues es de las primeras veces que escapamos un poco de lo visual, que creo que es más nuestro campo. En coediciones tenemos Bema de Tatiana del Valle, que es una artista de Costa Rica y que lo realizó durante su residencia el año pasado en Bema. Junto con ellos hicimos la coedición de este libro, que tiene diferentes profundidades, los papeles se van combinando, que justo es parte de la obra de Tatiana. Y lo que hizo ella fue que se basó en su experiencia y en la forma en que veía la arquitectura del lugar, que es Bema, de su construcción, los pisos, las texturas de las paredes, la forma de las ventanas, las puertas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hace un apaisado de todas esas formas, y luego se desprende este inserto, que es como si fuera una parte pues como un catálogo de piedras o algo así, que en realidad está basado en el piso y en el mármol de los pisos de Bema, que es terrazo. Y fue un libro muy divertido de hacer. Incluye una sola fotografía en la parte de atrás que nos muestra más del lugar, y viene también un print que fue como algo que definimos casi al final, que fuera como una publicación que tiene diferentes dimensiones. Entonces, ya agregado el print, le da otras características. Y hicimos también en coediciones estos libros con Herring Publishers México, que fue un extracto de uno de los libros de Gerardo Arana Villarreal, que incluye una pieza que se llama Suave Septiembre. Decidimos extraerla y convertirla en este pequeño fanzine, que trajera solo esa pieza, que a mi parecer es muy, muy potente. Viene como si fuera una especie de... Bueno, es poesía, pero también viene como si fuera una dramaturgia o algo por el estilo. Un canto. Y también por eso fue que escogimos este otro formato, que se aleja pues de la media carta y de la carta y de otros tamaños. Con Herring hicimos también Señales de Ruta, de Andrés Paniagua y César Campos, que es un libro, una serie de poemas, pero en forma de múltiples tarjetas. Entonces sí tiene su
sí tiene una forma en la que va avanzando con los números, pero también se van mezclando las tarjetas y la historia va cambiando. Y para ya casi finalizar, hicimos recientemente este libro, que es yo creo que de los más experimentales que hemos hecho, y que se llama Into the Wild. Into the Wild es una exploración de diferentes técnicas poéticas y estrategias para mapear un bosque de 200 acres en Wethersfield, Vermont. Se hizo por diferentes artistas que forman parte del programa de diseño y artes del MIT, y estuvo a cargo de Chucho Campo y de el profesor Tobias Putrid. Se hizo un poco a distancia entre los alumnos, y nosotros íbamos recibiendo las imágenes. Chucho las iba checando junto con el profesor Tobias, y él hizo el diseño gráfico y nosotros checamos la impresión, los papeles. Fue un libro bastante complejo en su armado, pero en realidad muy disfrutable. Y también experimentamos mucho con los nuevos colores y con la forma de colocar los papeles para que las imágenes que van unidas con diferentes papeles lo lograran. Es muy interesante también desde las imágenes que hicieron, porque mapean desde diferentes formas. Algunos usan algoritmos para sacar cuestiones más como arquitectónicas, otros modifican imágenes a partir de algunas gelatinas que luego mapean y que convierten en planos. Estos son son fotografías de corales de Tailandia, me parece. Entonces es una serie de experimentos que convierten este libro en todo un gran proyecto visual y igual de múltiples lecturas que nos gustó mucho hacer. Es el libro más reciente que hemos terminado. Y para terminar quisiera enseñarles el calendario que hicimos para la Fundación Gerardo Esquivel, y que trae una serie de ilustraciones de diferentes etapas de su obra, una por cada mes. Empieza en abril, específicamente el 26 de abril, que fue cuando él murió, desafortunadamente. Y bueno, traen de la serie del Mundo al Revés, El Nuevo Milenio, que es una serie muy, muy importante de ilustraciones que hacía Gerardo Esquivel junto con el Taller de la Casa de la Cultura, con El Diablo, que es otro artista que ya no está tampoco, y que eran ilustraciones que hablaban de la vida cotidiana de la ciudad sobre todo, y que se hicieron para pegarse en las calles, pero que al final no todas se pegaron en las calles. Trae ilustraciones de la serie Ciudades o Squatters de Nuevo Milenio, y es un calendario que va del 26 de abril del 2020 al 26 de abril de 2021. Esta es una ilustración para la cabalgata de las fiestas de Navidad. Esta es la portada de una de las carpetas de Ciusplau. Algunos más de sus dibujos. Otra de la serie Ciudades. Y termina con esta mano que corresponde a un libro que vamos a hacer próximamente, que se llama TSO-TSPF, que era una especie de sistema de adivinación que él propone como como un sistema gráfico y también como adivinación, pero era más bien un juego relacionado con la gráfica y el arte contemporáneo. Bueno, eso es todo. Yo espero que les haya gustado, que no haya sido tan cansado, que igual ya hayan quedado revueltos con todos estos conceptos sobre qué es un fanzine, qué es un libro de artista. Y en realidad creo que lo más importante es como que no es tan importante, porque cuando
Cuando se llegan a ver todos, se encuentran diferentes técnicas, diferentes colores, y risografías, y serigrafía, el tipo de las portadas. Y creo que lo más importante es cómo se disfruta el libro y qué aporta ese libro al arte actual, qué aporta ese libro a las múltiples publicaciones que se están haciendo hoy en día.